Estaba leyendo el otro día un pasaje de la Escritura y me vino a la mente hace, no sé, como 30 años atrás, o menos. Había una serie de libros que se llamaban Elige tu propia aventura, o algo así. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Y la historia es un poquito así, hay libros para adultos también así, ¿viste? Vos llegás a una página determinada y te dice, bueno, si querés que pase tal cosa, o suponés que va a pasar tal cosa, anda a la página 238. Si vos seguís de la página 238 en adelante, y cuando se leían 238 páginas, ¿no? Y te leías un tiempo y después de golpe te encontrabas de nuevo con otro sector que decía, bueno, si querés que a Pepito le pase tal cosa, o averiguar qué sucedería si agarra por el camino de la izquierda, hace esto. Esto era muy básico para chicos, pero también hay libros así para adultos, ¿no? Y estaba leyendo ahí en Hechos capítulo 16. Algo que yo siempre pensaba de esos libros es que más allá de que uno eligiera determinado camino y determinado final, el camino y el final siempre estaba marcado por el autor. Vos no podías inventarte tu propia historia en tu cabeza, ¿viste? Como cuando te pones a jugar en casa. Estaba guionado de determinada manera para que vos llegues a determinado final. Es un poco como la vida. Cuando vos tomas determinadas decisiones, vas a terminar para determinado lado, y cuando tomás otro tipo de decisiones, ya muchas veces sabemos que vamos a terminar para el otro lado. No sé si nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Y estaba leyendo ahí en Hechos capítulo 16, un pasaje que los que leen la Biblia lo conocen bastante, y cuenta un pasaje en la vida del apóstol Pablo y del apóstol Silas, dos misioneros, ¿no? Que están abriendo iglesias y llegando a lugares donde Jesús no era conocido. Y un sábado ellos llegan a un lugar, una ciudad que se llamaba Filipos, y van a buscar un lugar para orar. Como ese lugar, que era un lugar en Europa, ellos recién, es la primera ciudad de Europa que ellos van, porque antes habían estado en Asia Menor, el primer lugar de Europa donde ellos van, buscan una sinagoga para orar, pero una sinagoga tenía que contar con 10 familias judías para que se pudiera abrir una sinagoga. Parece que obviamente no había una determinada cantidad de creyentes judíos en el lugar y ellos se quedan como iglesia sin ir a orar, ¿no es cierto? Entonces van y deciden acercarse a un río y ahí encuentran a una mujer que estaba orando y ellos se enganchan con un grupo de gente que está orando y ellos deciden ir todos los sábados a orar a ese lugar. Como vos decidís venir acá los domingos y los días de semana y eso. El tema es que mientras ellos iban siempre, había una mujer ahí en la ciudad de Filipos, que es una ciudad muy importante, una mujer que era una esclava, que estaba endemoniada, ¿viste? Y se dedicaba a la adivinación. Estaba bajo un espíritu territorial, después podemos hablar un poquito acerca del tema. Se dedicaba a la adivinación y ella, ¿viste? Hablaba acerca de lo que estos hombres tenían que hacer, ¿viste? Y un día Pablo se recalienta, se pudre de esta situación, de que la mujer lo esté moscardoneando, y agarra, se da media vuelta y le libera, le quita el espíritu. Entonces esta mujer, que era esclava, era empleada de los dueños del lugar, se queda sin la capacidad de poder adivinar a la gente qué era lo que le pasaba. Entonces el dueño de la mujer, o los dueños de la mujer, se quedaron sin el negocio. ¿Viste? Como que se les perdió el horóscopo, ¿viste? En el barrio. Y se recalientan, lo llevan los dueños, ¿no? Se enojan muchísimo con Pablo y con Silas y sencillamente les hacen un juicio rápido, les pegan una paliza fenomenal, les arrancan la ropa y los llevan presos. Entonces, por liberar a una mujer. Se quedaron sin el negocio y Pablo y Silas terminan así, ¿viste? Y yo pensaba, hay un destino que el diablo tiene para nosotros y siempre es un destino de derrota. Siempre el plan de Satanás para nuestra vida tiene que ver con un plan de derrota, un plan de que no te vaya bien, de que no nos vaya bien, de que a tu familia no le vaya bien, que tu salud no esté bien, que tus pensamientos no estén ordenados,
que tus emociones no estén sanas. ¿Y por qué? Porque el reino del mal lo que vino a hacer a esta tierra es a robar, a matar y a destruir. Así como Jesucristo vino para traernos vida y vida en abundancia. Pero la realidad es que todo el tiempo estamos en esta pulseada entre el reino del mal, lo que quiere el enemigo quiere que el final de tu libro sea pésimo, patético, horrible. Y te digo más, no solamente el final, que todo el desarrollo de tu vida y de mi vida sea horrible. ¿Para qué? Para que el infierno tenga más habitantes el día de mañana. Esa es la realidad, ¿no? En medio de esta situación, que ellos están mal, Pablo y Silas, ellos toman una decisión maravillosa, que es, en medio de la situación, deciden orar y cantar. No sé cuántos de nosotros, en medio de una situación horrible, injusta e interminable, decidimos orar y cantar. No sé si a vos te pasa, a mí no me sale así como una cosa natural. Uy, le voy a dar la gloria a Dios en medio de esta situación. ¿Estás conmigo en esta? No importa lo que vos y yo hagamos, el diablo quiere destruir nuestro destino y nuestro camino. Siempre. Creo que un par de veces por año me paro acá adelante a recordarte la lucha que hay en el reino espiritual. Porque si no, seguimos viviendo a espaldas de lo que está sucediendo y nos dejamos llevar nada más por lo que perciben nuestros ojos, nuestros oídos, lo que leen nuestros ojos y lo que escuchamos. Y no percibimos que hay todo el tiempo una batalla espiritual tremenda a tu alrededor, a mi alrededor y adentro nuestro, que tiene que ver con el bien y con el mal. A veces no pensamos por qué nos pasan algunas cosas. Mírame, por favor. Mírame. No pensás por qué te pasan algunas cosas. Y esa es la ingenuidad que el diablo quiere que nosotros tengamos y que vivamos ingenuos, que seamos, te lo digo respetuosamente, tontos y que no nos demos cuenta y que seamos ignorantes de lo que estás viviendo no es una vida natural, es una vida espiritual con una lucha constante entre el bien de nuestro amado Padre, que lo derrama, todo don espiritual, toda buena dádiva de parte del cielo viene de Dios. ¿Sí? Y toda cosa mala siempre va a tener que ver con malas decisiones y con ataques del enemigo hacia nuestra vida. No nos damos cuenta que estamos todo el tiempo detrás de las líneas del enemigo, que estamos bajo fuego todo el tiempo. Se me quedaron todos de lado, me dijeron, yo venía acá a escuchar de Jesucristo y que me ama y que me liberta, qué sé yo. Ya vamos a llegar ahí. Porque ese es el destino que Dios quiere para tu vida. Pero si ese es el destino, ¿qué es lo que te pasa con la actualidad? ¿Por qué vivís preocupado, angustiado, triste, ansioso? Te voy a describir muy rápidamente esta semana tuya. Ansiedad, preocupación y angustia. ¿Cuántos me dicen amén? Y el que no está angustiado y no tiene ganas de decirlo. Pero esa es una realidad normal y habitual. ¿Vos te pensás que ese es el camino que Cristo marcó para tu vida? ¿O es porque le hemos estado abriendo puertas a cosas o vivimos en ignorancia? Y me anoté la palabra para no ser torpe, en ignorancia y en ingenuidad. No seas ingenuo. Hay una batalla que se está librando, no en el aire, sino que se libra al lado tuyo y adentro tuyo. Por eso la misma palabra nos dice que el diablo nos quiere adormecidos y tiene el entendimiento de la gente entenebrecida. ¿Qué es entenebrecida? Lo tiene en tinieblas, lo tiene en oscuridad y lo tiene adormecido. Nosotros hemos sido trasladados, según nos cuenta la palabra de Dios, de un reino de oscuridad y hemos sido trasladados
a un lugar de luz admirable, que es el lugar de Jesús. Vos ya no vivís en un reino de oscuridad, pero todo el tiempo hay una pulseada entre lo que Dios quiere decirte y darte y lo que vos decidís hacer en esta hora. En esta hora vos podés decidir volarte, agarrar tu celular, distraerte, pavear, estar pensando en tus preocupaciones o estar atento a lo que Dios te quiere advertir, porque si no vamos a chocar. Y no estamos hechos para chocar, estamos hechos para vivir en victoria. No te estoy alentando, te estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. El diablo desea que vivas angustiado, entristecido, ansioso y preocupado. Si esto describe tu semana, esta última semana o este último mes, ¿qué palabras dije? Angustiado, preocupado, entristecido y ansioso. Si alguna de estas cuatro cosas describe tu semana, estás en el deseo. O sea, la voluntad de ¿quién? Del enemigo. Porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Entonces quiero pararme acá en esta tarde y denunciarlo y recordártelo, porque vos pensás que son emociones, te has acostumbrado a vivir así. Y no es el destino de Jesús para tu vida. Vos sos una persona en la cual habita, vos sos templo, el lugar santísimo del Espíritu Santo del Dios viviente. El Espíritu que habitó en Sansón vive en vos. El Espíritu de Jesús vive en vos. El Espíritu de Esther, mujer, vive en vos. El Espíritu que vivía en María vive en vos. El Espíritu en la vida de Elizabeth vive en vos. Entonces nuestra elección no puede ser, cuando llegamos a determinadas páginas de nuestra vida, decidir siempre vivir angustiados, tristes, desolados, ansiosos, o las palabras que usé recién. Tenemos que elegir, tenemos la capacidad de elegir, como en esos libros, elige tu propio destino. Tenemos tu propia aventura, tenemos la capacidad de elegir el desarrollo y el final de nuestras vidas. Vos y yo tenemos la capacidad de elegir cómo vivimos el día a día, más allá de las situaciones y circunstancias. Porque yo sé lo que estás pensando. Vos no sabés la semana que yo tuve. ¿Querés que nos sentemos un ratito? Muy probablemente, cuando estaba meditando sobre esto, y el Señor me hablaba del viernes, el sábado y el domingo sobre esta palabra, yo estaba analizando. Voy a analizar mis últimos 2 años. Y no lo hablé con vos, todavía me debo una conversación con vos. Debieron ser los 2 años más difíciles de nuestra vida. Por un montón de situaciones y cosas que pasaron en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, en nuestro ministerio. Y yo digo, ¿cómo lo llevé? ¿Cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos superado? Te vuelvo a decir, tenemos 60 y 62 años y han sido 2 de los años más difíciles de nuestra vida. Y yo creo que lo hemos vivido bien y en victoria. Puede haber momentos de tristeza, puede haber momentos de incertidumbre o momentos de angustia, pero siempre supimos que Dios nos llevaba de la mano. Es una elección de vida. Te has acostumbrado a vivir mal. Nos hemos acostumbrado a vivir mal. Y a mí me encanta porque esta palabra que vamos a leer y que recién te contaba de esta situación, estos hombres, Pablo y Silas, ellos fueron azotados mucho, dice uno de los versículos. Yo te invito a que después lo leas en tu casa, todo el capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice que ellos fueron azotados mucho. Los judíos tenían la costumbre de azotar a la gente 39 veces. Estaba prohibido para un judío tener un castigo mayor a 39 veces. O sea, era 40 menos 1. No sé por qué la hacían tan complicada, pero eran 39 veces. Ahora, los romanos, que son los que los azotan a ellos, no tenían límite. El límite para el azote de un ser humano es, vos lo tenés que azotar, la única condición es que no se muera. Entonces yo pregunto, ¿qué es peor? ¿Que te sacudan
o el sacudón constante que a lo mejor estás recibiendo día tras día durante semanas, durante meses o durante años. Y acá hago un paréntesis, tampoco te pongas en víctima, porque es muy fácil escuchar esto y decir, bueno, está describiendo mi vida es miserable. No, tal vez estás viviendo pequeñas situaciones, pero la estás viviendo de una manera miserable, angustiada, preocupada, exagerada, porque Dios tiene otra cosa para vos. Quiero que te preguntes, en serio, más allá de lo que yo te estoy diciendo, ¿Dios tiene estas emociones para mí? Las emociones que yo he tenido el último mes son de Dios. La acusación con Pablo y con Silas no era justa, porque ellos lo único que habían hecho era liberar a una mujer que era una esclava que estaba endemoniada. Como tampoco son injustas, como también son injustas muchas de las cosas que te pasan y que nos pasan. Y está bien, es la vida. Lo que nos sucede sencillamente es la vida, y que el reino de las tinieblas, vuelvo acá, vamos a volver todo el tiempo acá, el reino de las tinieblas está obsesionado con robarte, matarte y destruirte. ¿Te animas a decir, soy el centro de destrucción del reino de las tinieblas? Te cuesta decirlo, ¿no? Pero es así. Todos los cañones del infierno están apuntados ¿a quién? ¿A quién? A nosotros. Ahora, qué linda que es la armadura, ¿no? Qué linda que es la sangre de Cristo. Qué linda que es la esperanza en nuestro Señor. Es tremendo esto. Es tremendo. Podemos estar recibiendo golpes intensos o no tan intensos y a veces situaciones interminables, pero tenemos que tener esperanza en el Señor y decidir vivir cada golpe de la vida aferrado a la mano del Señor. ¿Me seguís hasta acá? A ellos los echan. Quiero contarte un poco acerca de la situación, porque es un pasaje, los que conocen la Escritura, dice, ustedes ya saben, fueron echados a la cárcel del más adentro, toda esa historia. La cárcel más adentro, no es que hacían cárceles, en cada ciudad tenían una cárcel, usaban los sistemas locales para encarcelar a las personas. Entonces, ¿qué hacían? Ponían en la entrada de los lugares donde pasaban las placas, ponían una serie de rejas y ahí metían a la gente. Tradúzcote, oh mi amado hermano. En la cárcel de más abajo, la de más adentro, la más oscura, decime vos, ¿dónde estaban, Paulicida? En la placa, en el fondo del pozo ciego, donde pasaba por su cuerpo desnudos. ¿Vos te acordás que le habían sacado la ropa? Por sus cuerpos desnudos, por sus mentes injustamente juzgadas, por sus cuerpos azotados, abiertas las pieles, los músculos, a toda infección. Ellos estaban metidos en cepos, o sea, estaban sentados con los cepos en las piernas, sentados en medio de la caca. Y el pozo era ciego en serio. Vos sabés que no había luz eléctrica, no le ponían una velita. Te digo, si ahí prendían una vela, explotaban todos. Por una cuestión de gases, es una cuestión obvia. Entonces, quiero que te imagines lo que significa esa frase en la cárcel de más adentro. En esa situación están Pablo y Silas, pero Jesús interviene.
Porque ellos tienen a Jesús en el corazón y ellos, te recuerdo, ellos toman una decisión, deciden orar y cantar a Dios. Y es que lo que viene a hacer Jesús en la vida de un hijo y una hija de Dios es a darnos un destino totalmente diferente al que nosotros pensamos que tenemos. Podemos estar con la materia fecal hasta el cuello, pero Dios tiene un destino diferente para nosotros. Y podemos estar con la materia fecal hasta el cuello, pero Dios quiere que la vivamos de una manera diferente. ¿Me estás siguiendo? Porque la intensidad del conflicto que vivamos siempre va a estar confrontada por el poder de Jesús que habita en vos y en mí. Eso Pablo se lo escribe a los Efesios. Vos podés decir, el poder del infierno está contra mí. ¡Qué pena, qué macana! Pero también el poder de Dios que habita en vos, y de acuerdo a ese poder que vos ejercitás y que vos pulseás y que yo pulseo, ese poder vos sabés que vence al poder del enemigo siempre. Porque el poder de Jesús es más poderoso que el poder del enemigo. Porque ya está vencido. Y ese Jesús vencedor es el que vive en vos y en mí todos los días de nuestra vida y que no nos va a dejar jamás. Convengamos que los malos momentos de nuestras vidas, normalmente, salvo la historia de Job y alguno más, los malos momentos de nuestra vida son por malas decisiones o por ataques del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos partir de esa base? Malas decisiones o ataques del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Alguna vez es una prueba de parte de Dios, pero normalmente al pozo ciego bajamos solos. ¿Sí o no? ¿Cuántos son especialistas en introducirse en pozos ciegos? ¿Nadie más, che? ¿Nadie más especialista en hundirse solito? ¿Apretarse el botón solo? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Quiero volver a denunciar el conflicto para que entendamos bien el pasaje. Y todavía ni lo leímos, me parece, ¿no? Ni lo leímos, lo tengo tan metido en la cabeza que no lo leímos todavía. Ya voy a leer la Biblia, te la estoy citando de memoria nada más. Pablo y Silas ya habían llenado todo Asia Menor del conocimiento de Jesús. Y ellos deciden ir a un lugar y de golpe Dios los frena y le dice, no van a ir a predicar ahí. Hasta que un día reciben una visión de parte de un hombre que era europeo, estaba vestido como europeo, y les dice, vengan y pasen acá porque los necesitamos. Entonces ya Asia Menor estaba conquistada por el poder del Evangelio de Jesucristo, gracias a la labor de estos misioneros y apóstoles, Pablo y Silas a la cabeza, pero había un montón de gente laburando con ellos. Cuando ellos deciden ir a Europa, entran, la primera ciudad donde ellos entran es en Filipo, que es acá donde estamos hablando que sucedió esta situación. ¿Me estás siguiendo hasta acá? ¿Qué es lo que sucede? El espíritu territorial del lugar dice, no pasarás. Y el espíritu territorial del lugar, que es Pitón, así de sencillo, es el demonio de Pitón, que está en una mujer que la Biblia dice que es una pitonisa, que se dedica a adivinar el futuro de las personas, nada más, para sacarlos de la voluntad de Dios. Eso puede pasar hasta en la iglesia, de personas que lo único que buscan es profecía de acuerdo a su propio corazón y son sacados aún dentro de la iglesia de la voluntad de Dios. Y quieren escuchar una voz que no es de Dios y siguen la voz de un demonio sencillo que se llama Pitón. Le brillan los ojos a más de uno. Todo esto te lo puedo, después si querés nos sentamos con la Biblia y podemos hablar largo y tendido del tema. Pero confía que esto es así. Espíritu de adivinación que te quita del lugar al cual Dios te quiere enviar. Entonces, ¿por qué le sale la pitonisa? Y porque como sale el endemoniado gadareno a enfrentarlo a Jesús, porque no quiere que entre en Decápolis
para predicar el Evangelio del Reino. Es exactamente lo mismo. Vos te das cuenta que siempre es una lucha en el poderío espiritual, que no es que los fajan nada más y los tiran presos en una cloaca, sino que hay una lucha espiritual en medio de la situación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué el diablo quiere robar lo que Dios le había dicho a Pablo y Silas? Porque Dios le había dicho a Pablo y Silas que pasaban ese lugar para llevar el mensaje poderoso del Señor Jesucristo. De la misma manera que el diablo te quiere robar cada una de las palabras proféticas que Dios te dio. Toda palabra profética que Dios te dio, el diablo tiene un solo proyecto para esa palabra, que no se cumpla ninguna. Vos conocés el sermón de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? La parábola del sembrador dice que un hombre sale a sembrar y pasa esto y aquello, y explica que cada semilla es la palabra de Dios que cae en los corazones y rinde fruto, bla, 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 y dice, ¡ojo! Porque el diablo, ¿qué hace? Te roba la semilla. O sea, cada palabra que Dios te ha dado, la función del diablo es robártela del corazón, porque esa palabra es poderosa para marcar tu destino. Toda palabra salida de la boca de Dios sobre tu vida está hecha para enfocarte como una flecha para llevarte a un destino determinado. Cuando Dios te aparta de las palabras de la boca de Dios, te las quita del corazón, te las quita de tu emoción, te las quita de tu mente, te está quitando el destino profético que Dios tiene para tu vida. ¿Me estás siguiendo o estoy siendo complicado? Haceme algún gesto. ¿Me seguís? Es en ese punto que nosotros nos encontramos ante los conflictos, es que tenemos que decidir qué camino vamos a tomar. Porque todo se trata de que llego a la página 89 y que decido qué destino quiero tomar. Esto es más viejo que de la época de Moisés, cuando Dios le dice, al final del Deuteronomio, le dice, mira, acá tenés todas las leyes, tenés todo, qué sé yo, léeselas al pueblo, y él termina de leer las leyes al pueblo y dice, he puesto delante de ustedes el bien y el mal, elijan, hagan lo que quieran. Y les dice, che, pero no sean tontos, elijan el bien para que les vaya bien. Y eso es magnífico, eso vive hasta el día de hoy. Cuando vos y yo decidimos oponernos y tomar en la voluntad del Señor y en oración y con cántico toda situación, lo que estamos haciendo es tener una acción de rebeldía hacia lo que el diablo nos propone. Porque lo que el diablo te está proponiendo es que vivas angustiado, que vivas tenso, que vivas ansioso y que vivas preocupado. Ese es el proyecto de sentimientos que que el diablo tiene para tu vida. Tenés que decidir vivir de una manera diferente. No te podés dejar llevar mansamente por estas emociones, porque esas emociones te van a llevar al destino profético de Satanás. Porque Satanás tiene un destino profético para vos y para mí. Y yo quiero vivir el destino profético de Jesús para mi vida. El destino profético por el cual Él murió y dio su vida, para que se cumpla toda palabra que ha dado el Padre sobre mi vida. Así va a ser. No podés dejarte llevar mansamente al final que Satanás tiene marcado para tu vida. Tenés que rebelarte contra el proyecto diabólico sobre tu vida. Si querés ser rebelde, viste que está muy de moda, qué palabra vieja, ¿no? Está muy de moda, boga es un pescado ahora. Está muy de moda, vos tenés que ser rebelde y qué sé yo, vos tenés que rebelarte al poder del enemigo, no tenés que rebelarte a nada de la iglesia, nada de la religiosidad. A vos te están confundiendo con los TikTok y los cositos no sé qué, que vos te tenés que rebelar contra el estatus rebelde, vos te tenés que rebelar contra el diablo, querido. ¿Qué rebeldía querés vivir? Adulto, joven, niño, adolescente, vivir en rebeldía contra Satanás. Por favor. No podemos normalizar lo que la sociedad nos propone hoy. No es normal algunas cosas. Adultos, grandes, abuelos, jóvenes, no es normal lo que la sociedad nos propone. No es normal.
No es normal el estado de emociones en los cuales estamos viviendo muchos. No es normal. No es el proyecto de Dios. ¿Querés que te lea un poco el pasaje? Vamos. Hechos capítulo 16. Versículo, vamos a leer de 25 en adelante. Están presos, ¿te acordás? Al fondo. Están en el pozo ciego. A la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios y los otros prisioneros lo escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pedro le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. El carcelero le dijo a alguien que trajera luz, corrió adentro y temblando de miedo cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, y tú y todos los que de tu casa. Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto el carcelero los llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. ¡Fua! Tremendo lo que hace el Señor. Los apóstoles están en Filipos porque han seguido las decisiones adecuadas de Dios y están llegando al destino final que Él tenía para ellos, ¿no es cierto? Y yo me pregunto, te pregunto, tengo dos preguntas para hacerte, para que pienses un poquito más de lo que ya venís pensando en esta tarde. ¿Estás caminando hacia el destino que Dios te dijo que tenías que caminar? ¿Estás caminando hacia el destino que Dios te dijo que tenías que caminar? Segunda pregunta que tengo para hacerte: ¿las decisiones y las emociones que estás teniendo son parte del plan de Dios? ¿Las decisiones y las emociones que estás teniendo son parte del plan de Dios? ¿Cuántos ven películas o series? ¿Nadie más? Nadie, tienen un sillón gigante. Vemos películas y series, ¿no? ¿No te pasa de ver una película y decir: che, terminó mal esta película? ¿No te pasa eso? ¿No te pasa eso? ¿No te pones como el director de la película y decir: la verdad que estuvo buena, pero el final fue una porquería? ¿No te pasa eso? ¿No te desilusionan determinados finales? Ahora, uno ve personas y situaciones en las cuales uno termina pensando: ¿por qué está decidiendo esto? Ya no estoy hablando de la película, estoy hablando de nuestras vidas. ¿Por qué está decidiendo esto esta persona? ¿Por qué va detrás de esta cosa? ¿Por qué elige vivir así? ¿Por qué elige vivir con estos sentimientos? ¿Por qué le da rienda suelta a esas emociones que está viviendo? Si nosotros sabemos mejor que nadie las palabras que Dios te dio sobre tu vida, si nosotros estuvimos acá, si nosotros las predicamos, si nosotros te las enseñamos, si nosotros hemos oído y lanzado palabras proféticas para vos, muchas veces uno piensa: ¿por qué está yendo hacia ese final? ¿O por qué está tomando esas decisiones? Pero eso es normal. Pablo nos cuenta, vos te acordás que él está escribiendo y dice: Demas me abandonó, dejando las cosas por las cosas de este mundo, me abandonó a mí. Gente toma decisiones de abandonar a las personas y a la gente de Dios por seguir el sistema de vida actual. Es lo mismo que le pasa a Judas. Judas deja al maestro. Es lo mismo que Juan capítulo 5, capítulo 6 te cuenta que hay cientos y miles de personas que lo dejan a Jesucristo. Eligen mal su final, piensan que lo que les está pasando es el final que Dios tiene para sus vidas. Y quiero decirte algo: lo que estás pasando no es el final que Dios tiene para tu vida. Le pasa a Elías, tremendo varón de Dios, piensa que el final de su vida es abajo de un arbolito.
Y Dios le pega 2 sopapos, le dice, tenés que seguir, tenés que hacer esto y esto. Y el final de Elías es en un torbellino, llevado y acompañado con carrozas de fuego y levantado en gloria. Y el tipo estaba hecho un bollito hace un par de meses abajo de un arbolito. Este es mi final, esto es lo que Dios quiere para mí. No, ese es el final de Dios para tu vida. No es ese. Es como los que ven a Esteban y dicen, el final de este tipo es morir angustiado, apedreado, con bronca, porque injustamente lo están apedreando. Y él levanta los ojos al cielo y ve a Jesucristo parado al lado del trono, dándole la bienvenida al primer mártir que llega al cielo en la iglesia. ¡Qué bendición! Este no es el final ni es el proyecto de Dios para tu vida. Gracias por los amenes. No es este, no es el que estás viviendo. Empezá a analizar cómo estás desarrollando tu vida, tu ministerio, tu laburo, tu estudio. Hay algo mejor para vos. Siempre en Cristo Jesús. La historia de Dios con tu vida es una historia de amor, no es una historia de terror, no es una historia de incertidumbre, no es una historia épica, es una historia de amor que termina bien. ¿O estás viviendo una historia de terror? Vas por la temporada 37, capítulo 42 de una historia de terror. ¡No! Es una historia de amor, de pasión del Señor para con vos. Para eso hay que elegir lo mismo que eligen Pablo y Silas. ¿Qué eligen ellos en el momento de la angustia? Ayúdame, tráeme. ¿Qué hacen? Eso es lo que cambia la realidad. Ellos levantan la vista al cielo. ¿Qué habrán cantado? A ver, pensá. Tírame una, a ver. Yo canto por no llorar. ¿Qué habrán cantado? Tírame. ¿Cuál? Los muros caerán. Los muros caerán. Está buena. ¿Cuál más? Eran proféticos, ¿no? Dale. Sígame, tírame otra, dale. Ven que Dios para adorar. Hay victoria, los carros de Faraón, ¿no? Mira, trajeron todo a Marcos Witt, ¿viste? Qué cosa de loco. No tengo temor, ¿no? Firmes y adelante, me sacó el himno bautista. Aguante, firmes y adelante. Sí, todas las promesas del Señor, no, ninguna de esas existía. Yo me lo imagino, ¿qué himnario tenían ellos? Los salmos, ¿viste? Yo me imagino, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová el Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cantá, Silas, cantá. ¿Qué otra cosa va a cantar? Entonces, ellos deciden levantar la vista a Dios. Ellos deciden, yo creo, en serio creo que ellos empiezan a pensar en el Salmo 121. ¿Quién podrá salvarme? Y es que el Señor nos invita a mirarlo a Él en el momento de mayor oscuridad, como dos tipos injustamente tratados en medio de eso, en medio de la caca, en un lugar oscuro, no ven, huelen y les duele todo, lo único que desean es levantar la vista a Dios. Eso es un ejemplo para tu vida y para mi vida. Orá, levantá la cabeza, empezá a profetizar para bien, ponete contento en medio de la adversidad, en medio de la lucha, es la invitación de toda la palabra de Dios. No encuentro un solo versículo que dice, está bien que te bajones, che. Está bien, capo. Ningún versículo de eso te dice, che, estén alegres siempre. Pablo dice, he aprendido a vivir en toda situación y en toda adversidad. Empezá a vivir una vida diferente. Decime amén, por favor.
El Señor te invita a mirar a Dios, a mirarlo en el momento de la angustia y de la tristeza. Estaba leyendo una historia esta semana de ¿quién conoce o escuchó nombrar a John Wesley? ¿A yo? John Wesley, no John Wayne, John Wesley, un predicador británico, inglés, produce un avivamiento, un evangelista tremendo de Dios. John Wesley es enviado desde Inglaterra, año 1736, fue aquí que vos estabas ahí en el 1736, ¿te acordás? Entre el 1735 y 1736, John Wesley, un pastor joven, decide ir a Estados Unidos a predicar el Evangelio. Yo quiero que te imagines, en 1736 estaban los indios todavía, ni los vaqueros estaban todavía ni las películas de vaqueros estaban todavía en esa época. ¿Sí? Te estoy situando un poquito. Entonces, él va como misionero a predicar el Evangelio, está en el barco y le predica a todo el mundo del Evangelio, ¿viste? Hasta que viene una tormenta y dice que el barco se está hundiendo y le agarra un pánico a todo el mundo, incluido el pastor joven, 20 y pico de años tenía John Wesley, incluido John Wesley estaba muerto de miedo y de golpe escucha que hay un grupo de gente que está cantando. Son los morados, que era un grupo de misioneros que siempre mandaba a Europa, a Estados Unidos, a compartir el Evangelio. Y mira, y había un grupo de viejos, un grupo de mujeres y un grupo de niños alabando al Señor en medio de la tempestad. Entonces todos se calman. Cuando se termina la tempestad, John Wesley se acerca a los morados y les dice: che, ¿por qué cantaban ustedes? Y él le dice, y los tipos les dicen: una mujer le habla a John Wesley, el mayor evangelista inglés del 1700, y le dice: porque nosotros conocemos a Dios. ¿Usted lo conoce? Tuki. Che, lo que estás viviendo, ¿vos conocés a Dios? ¿Lo estás viviendo? Tuki. Y ahí empieza la conversión de John Wesley, porque él ya era salvo, pero la conversión de John Wesley empieza ahí porque unas mujeres y unos niños y unos ancianos cantaban. Y eso es una bendición. Cuando uno conoce verdaderamente a Dios, decide vivir las cosas de otra manera. Pregúntate, quiero que te preguntes en serio, pero para cambiar: ¿conozco verdaderamente al Dios poderoso? ¿Estoy viviendo verdaderamente al Dios poderoso? Si la respuesta es no, empezá a conocer y a creer en ese Dios todopoderoso y todo lo demás va a ser cambiado y transformado. Tu vida primero y los que te rodean también. Porque el Señor es el que nos libera de todas las prisiones que nos atrapan. Siempre el Señor es el que nos va a liberar de todas las prisiones y de todas las dificultades y de todos los problemas. Y todo tiene que ver con lo que sale de nuestra mente y de nuestra boca. Hace 2 o 3 semanas hablábamos acerca del poder de las cosas que salen de la boca de los hijos y las hijas de Dios. ¿Vos te acordás? Josué capítulo 6, me parece que leímos, y la historia del pueblo de Israel en Jericó, y que por el poder de lo que salió de la boca de los hombres y de las mujeres, Dios hizo que cayeran esas murallas. Y es tremenda esa historia. La palabra de Dios versus las situaciones. Empezá a elegir qué es lo que querés que gobierne tu vida. Si la palabra de Dios o las situaciones o las emociones que estás viviendo. Desterrá las emociones de tu corazón y empezá a vivir lo que Dios tiene para tu vida. Nuestro testimonio tiene que ser ejemplo para que los demás crean. Tu testimonio y mi testimonio tiene que ser de ejemplo. Yo me pregunto y me hice acá me anoté algunas preguntas. ¿Somos de los que retroceden o somos de los que perseveran nosotros? ¿Somos de los que lloran o somos de los que cantan? ¿Somos de los que se quejan o somos de los que alaban a Dios en medio del problema? ¿Somos de los que protestan o somos de los que agradecen? ¿Somos de los que reclaman? Che, ¿sos de los que reclamás o sos de los que disfrutan? ¿Sos de los que llorás o sos de los que dicen: che, no está todo bien? Cuando un hijo de Dios alaba y agradece y depende a Dios, las prisiones que lo atormentan se abren. Esto es lo que nos enseña esta palabra. Se abren las puertas, se sueltan las cadenas. Hermanos, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios.
Las grandes liberaciones siempre se van a producir después de tiempos difíciles. No vas a ser liberado de nada difícil hasta que no estés en una situación difícil. Y ahí se va a ver la gloria de Dios. Y nuestras decisiones y nuestras acciones terminan bendiciendo y liberando a los que están a nuestro alrededor. Vos te fijaste que por el poder del cántico de ellos y de la oración de ellos, algo sucede en un terremoto. ¿Y quiénes son liberados? ¿Pablo y Silas? Todos son liberados. Entonces hasta hay un derramamiento de libertad de parte de Dios. No solamente son los que adoran y alaban al Señor y agradecen al Señor, sino sobre aquellos que te rodean. Entonces la vida de tu familia va a ser diferente. Y los presos, en vez de salir, vos sabés de terremotos, ¿no? Por lo menos de la teoría sabés. Cuando hay un terremoto, ¿qué tenés que hacer? ¿Quedarte adentro o salir? Salir, ¿no? ¿Qué hacen los presos? Se quedan y se van adentro con Pablo y Silas, al fondo de la caca, al lugar más al fondo. ¿Por qué? Porque ellos se sienten más seguros junto a un hombre de Dios o dos hombres de Dios que afuera, en libertad. Eso es maravilloso poder pensarlo. Juntate con gente que ora y que alaba. Juntate con gente agradecida. Juntate con gente que tenga buen testimonio. Juntate con gente que vea que el poder de Dios fluye a través de ellos. Es el poder de Dios, pero convengamos que hay instrumentos e instrumentos, que hay vasos y vasos, y hay tazas y tazas. El Señor libera de todas las cadenas que nos atrapan, a nosotros, a nuestra familia y hasta a los que nos rodean. ¿Me das un ratito más? El carcelero se despierta y ve la situación. Él sabe que se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Ahora, ayer le decía a Marcela, nunca me había dado cuenta de algo. Pablo está en la cloaca de más al fondo. Todas las luces están apagadas, pero él ve que el carcelero está allá arriba, en algún lado, y se está por matar. Dios le revela a Pablo, en medio de la oscuridad, un hombre que depende de Dios recibe revelación de Dios. ¿Lo escuchaste? En medio de la oscuridad y del problema, un hombre que depende de Dios recibe revelación de Dios para salvar su vida y para salvar la vida de los demás. Y este hombre que se está transformando en un suicida es salvado por el poder de Jesucristo, por una palabra profética y por una palabra de sabiduría, por una palabra de conocimiento y por una revelación que recibe el apóstol Pablo, que estaba encadenado hace 2 minutos y lleno de porquería hasta las narices. Mirá lo que puede hacer un hombre y una mujer que depende de Dios. Cuando nosotros dependemos del Señor, vemos cosas que otros no ven. Solo vas a ver cosas que otros no ven cuando aprendas a depender del Señor. Tenés visión, tenés revelación de las cosas de Dios. Y entonces el hombre que está allá arriba pide luz. Y se va con la luz. Está para predicar un rato largo de esto, ¿no? De que pide luz y qué sé yo, pero lo vamos a dejar ahí. Pide luz, recibe luz. Y se va al fondo, se va a la oscuridad, porque él sabe que hay más luz allá adentro y que su salvación está al lado de los hombres de Dios, los hombres que provocaron algo de parte de Dios, un romano malo, incircunciso, esos tipos malos que vos ves en las películas, que son los carceleros y qué sé yo. Este era el más peor de todos todavía, y va allá y se tira a los pies de Pablo y de Silas y dice: señores, díganme qué tengo que hacer para ser salvo. Va al fondo a buscar la libertad. Cuando él tenía la libertad en la puerta, podía haber salido y haber resuelto, se iba. Se escaparon todos, vio jefe, el terremoto, se fueron y se fueron todos. Y qué sé yo, ¿qué le iba a pasar? Nada. Pero este hombre recibe luz en ese lugar. Hermanos, podemos vivir y recibir libertad en medio de los problemas. Esta gente en medio de los problemas recibió la libertad. Estaban todavía adentro, pero estaban todos libres. Pablo, Silas, los presos y el carcelero, que podía haber ido a su casa con su familia, como pasó después, recibe luz en el medio de la situación más amarga, porque un hombre y otro hombre levantaron la voz al cielo y decidieron depender de Dios. Mirá el poder que hay
en aquellos que deciden depender de Dios para todas las cosas. En vez de llorar en un mar de lágrimas y en un mar de... Y el carcelero se lo lleva a la casa. Me encanta esa escena. Canta restitución, ¿no? Para Pablo y para Silas. Les lava las heridas, el que se las hizo las lava. ¡Ja! No me vayas, no voy por ahí. El que te rompió te restaura. El que te dañó te devuelve. Ese es el destino divino, la restitución. Los apóstoles reciben libertad, son curados, les sirven, les dan ropa, los agasajan, les sirven un banquete. Y los tipos chochos, ¿viste? Y juntos festejan, dice que la familia festeja el haber conocido a Dios. Me encanta cómo está en esa versión. La familia entera festeja haber conocido y creído a Dios. Es que, ¿en qué termina todo? Termina con Pablo y Silas en libertad, con el carcelero en libertad, la familia en libertad, todos bautizados, y nos meten en un problema, les metió un problema teológico a un montón de iglesias, ¿viste? Todos bautizados un día para el otro, y qué sé yo, y los tipos ahí chochos, ¿viste? Porque el destino de Dios para sus hijos siempre es de libertad, siempre hay un destino de libertad para vos y para mí. Empezamos pensando en problemas, ese no es el destino de Dios para tu vida. Tu enfermedad no es el destino de Dios para tu vida. Tu atadura en la cabeza, tu conflicto ministerial, tu conflicto en el laburo, tu conflicto matrimonial, tu conflicto con tus hijos, tu conflicto con vos mismo, no es el destino que Dios tiene para tu vida. Decime amén, por favor. No aceptemos un destino distinto que el que Dios tiene para nosotros. No aceptemos emociones diferentes que las que Dios tiene para nosotros. Despojémonos de esas emociones horribles, que no es que vienen, las alimentamos. Porque seamos honestos, vamos a sentir todo lo que alimentemos. Pero si vos te sentís más que vencedor, porque no sos vencedor, sos más que vencedor en Cristo Jesús. Si te sentís así, vas a ver la vida totalmente diferente. Y te va a pasar como Pablo, que años después, nuevamente preso, 15 años después aproximadamente, le escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, llegué al final, ¿sí? He acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona que Dios tiene para cada uno. Hermano, hay corona para vos. Pero antes hay que pelear la buena batalla, porque la pelea se gana, porque ya la ganó Jesús. Pero antes hay que correr la carrera y terminarla. ¿Cuántos quieren terminar la carrera? Che, para terminar la carrera hay que correrla. No hay que quedarse. Hay que seguir y hay que marchar. Hay que entregarle la vida al Señor. Y puede ser que el enemigo haya puesto planes horribles en nuestra vida, pero el Señor puso un destino de gloria en tu vida y en mi vida. Y desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, nuestra vida cambia. Y no es una manera de decirlo, es una manera de vivirlo. Y hay un día te puede ir mal, un día podés tener una emoción negativa, un día podemos estar bajoneados, nos pasó a todos, lo agarramos a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Jesús, lo vemos entristecido, angustiado, todos nos agarran angustia, pero esa no es la vida de un hijo y una hija de Dios, no es esa, no me la vendas, no es esa la vida preparada por Dios para sus hijos. Porque la vida preparada por Dios para sus hijos es la vuelta del pródigo al Padre. Siempre hay fiesta, es encontrar la moneda perdida, hagamos fiesta, es encontrar la oveja perdida, hagamos fiesta, es sacar a Pablo y a Silas de la cárcel, hagamos fiesta, sentémonos, porque el valle de la sombra de muerte es un lugar de paso, pero el lugar preparado para los hijos de Dios es una mesa preparada junto con su Padre, en la cual, en medio de las cosas que nos angustian, nosotros
nosotros estamos sentados y comiendo porque ese es el destino en el cual hay vida eterna para los hijos y las hijas de Dios. Salmo 23. Eso dice la Escritura. No hay otro destino para vos. No hay otro destino para vos. Y no es un mensaje positivista, porque yo me paro acá también para decirle, te va a ir mal, y esa es la vida, y la tenés que luchar, y vas a estar en un mar allá al fondo, y bien, pero hay victoria en Cristo Jesús, che. Vuelvo a esto. Permitime, yo sé que estoy siendo muy reiterativo en esta noche, pero tengo una carga. No podés vivir todo el tiempo con esas emociones que te gobiernan. No te rodean, ya te gobiernan, te has acostumbrado a vivir con esas emociones. Empezá a orar, a clamar al Señor y a decirle, Señor, voy a alzar mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de vos que hiciste los cielos y la tierra. No vas a dar mi pie resbaladero, no te vas a dormir jamás, ni siquiera vas a cabecear, no te vas a adormecer, porque vos sos el que guarda tu pueblo. Eso es lo que tiene Dios para vos. No tiene nada menos. Mientras pasaremos por valles de sombra y de muerte. Sí, lugares de paso. El lugar donde yo me estanco es la mesa del rey. ¿Quieres pasar, Germán, por favor? Quiero que te vayas en esta noche. Yo levanto los ojos y veo que todos tenemos al Señor en el corazón. Decidí vivir de acuerdo al plan de Dios. Decidite a vivir de acuerdo al plan de Dios. Y dirigite de esa manera al destino que Dios tiene planificado para tu vida. Entonces, como creemos que hay poder en lo que decimos, ¿estamos de acuerdo? Todo, lo bueno y lo malo. Y hay poder en lo que pensamos, todo, lo bueno y lo malo. Yo hoy decido decir, vivo y voy a vivir de acuerdo al plan de Dios para mi vida. Voy a caminar cada día y si no, por lo menos lo voy a intentar cada día de acuerdo al plan de Dios para mi vida. Yo ya lo dije. Todos los demonios que están acá, más allá de ustedes, o sea, ustedes son hijos de Dios, pero está lleno de demonios esto, ¿vos sabías? Ellos ya lo escucharon y saben que yo lo creo, porque han visto mis últimos años de vida con el Señor. Ellos ya saben. Porque ellos saben quién es quién, como supieron quién eran Pablo y Silas. Ellos saben quién es quién. Ellos saben quién sos. Ellos saben quién sos. ¿Saben quién no sabe? ¿Quién se olvidó? Vos te olvidaste. Vos te olvidaste quién sos. Vos te olvidaste de decir a los aires quién sos. Vos te olvidaste de hablar con tu boca y decir quién sos. Y te estás relatando como un miserable. Te relatás, ¿me explico, no? Nos relatamos, nuestro relato es el relato de me va a ir mal, me va a salir mal. Es relatar mi vida para mal. A mí no me va a ir mal, a mí me va a ir bien. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer porque Él está al lado mío. Porque su vara y su callado me meten aliento adentro, me infunden, me meten, me soplan aliento. Ando en el valle de la sombra y de la muerte, pero ando con Él. Y sé que mi final no es el valle, es la mesa, que Él me sirve y Él me prepara. En medio de las angustias hay mesa preparada. Entonces, empezá a abrir tu boca y que aunque sea el demonio sordo, que ninguno es sordo, te escuche y digas, ¿por qué no abrís la boca? En vez de mirarme, abrí tu boca y decir, decido vivir de acuerdo al plan de Dios para mi vida. Renuncio a cada emoción que no venga del cielo. Renuncio a la angustia, renuncio al pesar, renuncio al dolor, renuncio a la queja.
Hermano, estás a tiempo de alabar al Señor, de levantar tus manos al cielo. De que si vos te sentiste, no sé, entusiasmado por la historia, esto no es historia, esto es la realidad. Cuando un hijo y una hija de Dios levantan su voz en agradecimiento y en cántico, las prisiones se caen y las cadenas se caen y se rompen. Solo cuando abras tu boca, toda la Biblia dice esto, cuando abrimos nuestra boca, Dios cumple lo que promete. Él es Dios todavía, estés donde estés, es tiempo de que empieces a confiar en nuestro Señor y hablar de tal manera que lo que digas produzca un sacudón y te traiga la libertad que Dios tiene para tu vida y para los que te rodean, porque andás a ver cuánta gente hay atrapada todavía a tu alrededor y está esperando que vos levantes la voz, porque sos vos, él o la que conoce al Señor. Y empezá a agradecerle al Señor por la situación en la que estás viviendo, de tal manera que el enemigo te escuche y tiemble de manera tal que las bases del infierno tiemblen. No va a prevalecer jamás el infierno contra la iglesia. Iglesia sos vos, iglesia soy yo. Las puertas del enemigo no prevalecen contra vos y contra mí. Iglesia sos vos, iglesia soy yo. Yo te invito a que te levantes, que salgas del cepo, que te levantes del fondo y que veas y que sientas, como escribió el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y Él me sacó del lodo, del pozo ciego, y me levantó y puso mis pies sobre la roca y abrí mis labios y salió alabanza de mi boca. Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias en medio de la dificultad. Declaramos tu bien y tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Declaro libertad sobre la vida de mis hermanos, Señor. Yo te agradezco por lo que estás haciendo en las vidas de mis hermanos. Y en medio de la crisis, canto y alabo, Señor, y te agradezco, Señor, en el nombre aún de ellos, para que sus cadenas caigan en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, que toda cadena que tiene atrapada la vida de mis hermanos y mis hermanas, los matrimonios quebrantados y en crisis, en esta hora son liberados en el nombre de Jesús. Las cadenas que hay en las mentes se caen en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder que me has dado, Señor, que por el poder de Jesús, que caen esas cadenas, que se rompe y cae toda maldición en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y te alabo y te adoro y levanto mi vista al cielo para que vos resuelvas mis problemas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de tu presencia, Señor. Vos pondrás mis pies sobre la roca. Vos pondrás mis pies sobre la roca y me harás andar en victoria una vez más. Yo te pido perdón, Señor, por los días que anduve en derrota, por las emociones que no te pertenecen, y decido voluntariamente, Señor, juntarme con hombres y mujeres que me alienten a la fe, que me alienten a levantar mis manos, Señor. Hombres y mujeres que estén viviendo los peores, tal vez, años de su vida, pero se ve, se nota que no se quejan y que lo viven en victoria, Señor. Yo te bendigo por esas personas que inspiran nuestra vida, Señor. Gracias. Nos bendecimos con el poder de lo alto, nos bendecimos en el nombre de Jesús, los unos a los otros, y te adoramos y te alabamos, Señor, y clamamos a vos, Señor, y abrimos este espacio para orar y clamar al Señor. ¿Querés que oremos juntos? Pasaje adelante, por favor, y vamos a orar juntos para que Dios traiga liberación y vida eterna sobre tu vida. Que el Señor te bendiga. Vamos a adorar y a bendecir al Señor mientras. Si vos querés que oremos juntos, venite acá y vamos a orar juntos. Y vos que recibiste liberación, no estás en la pelea, seguí abriendo tu boca, hablándole al Señor y diciéndole al Señor y agradeciendo al Señor por lo bueno que Él es. Gracias.
En